Declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una más esperaba, ¿no? El día de a ver con qué nos va a salir Donald Trump. Se espera que se presenten pruebas, como también se espera que se presenten pruebas sobre las colusiones en Estados Unidos entre autoridades y narcotraficantes para que allá donde está el consumo las sustancias puedan distribuirse. César Gutiérrez Priego, abogado especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas, colaborador de este espacio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Juan, un placer saludarte como siempre. A ver, tu opinión sobre estas declaraciones de Donald Trump. No es la primera vez que dice algo similar. Un fuerte control tienen los grupos de la delincuencia sobre nuestro país. Habló en general de México. ¿Cómo las lees? Nuevamente, lo que hemos estado platicando, mi querido Juan, tiene que ver con la narrativa impuesta desde los Estados Unidos. Y esto es nuevamente me parece que el siguiente posicionamiento será volver a ofrecerle a la presidenta de México el uso de las Fuerzas Armadas norteamericanas para ir en contra de los grupos criminales. ¿Y por qué lo digo así? Hay que analizar el contexto de lo que se ha estado publicando las últimas semanas, desde las declaraciones del abogado Ovidio Guzmán. Me parece que la narrativa que se ha dado incluso desde personas cercanas en su gabinete y el hacer el señalamiento de que el problema del fentanilo que se tiene no es por culpa de los Estados Unidos, con todo y que este proyecto que se está presentando tiene que ver con la prevención, con la rehabilitación y con todo lo demás. Y me parece que para poder manejarlo y tratar de acusar a alguien más por esta problemática, nuevamente se hace el señalamiento de que es culpa de México, pero no tanto por las autoridades, sino porque no tienen la capacidad para ir en contra de los grupos criminales, y habla específico incluso de un cártel, ¿no? Y ahí es donde nuevamente me parece que el siguiente ofrecimiento o la narrativa será, como no tienen capacidad las autoridades, porque habla de autoridades electas, me parece que vamos a tener la problemática de que nuevamente vendrá una nueva narrativa y ofrecimiento de que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos vengan a combatir a los grupos criminales. Y ya sabemos la respuesta de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum: eso no va a suceder nunca. Entonces me parece que por ahí viene nuevamente la narrativa para tratar de desviar la atención del problema real. El problema real es el consumo que existe en Estados Unidos y que no existe prevención, toda vez que el grupo tan grande de adictos que tienen, pues fueron creados por las mismas farmacéuticas de los Estados Unidos. Eso sobre el tema gravísimo, el problema de salud pública que se tiene en los Estados Unidos por el consumo de fentanilo y de otras sustancias. Ahora, en el tema de seguridad, que también Estados Unidos tiene un problema porque allá se distribuye la droga, ¿cuándo se va a empezar allá en ese territorio a hablar de las redes de distribución, de las redes de lavado de dinero, de las operaciones que se tienen que hacer de manera forzosa con instituciones financieras en aquel país? ¿Cuándo podremos nosotros comenzar a escuchar? Porque me parece que si no hay acciones en este sentido, pues jamás se va a poder combatir de manera eficiente el consumo de fentanilo en los Estados Unidos. Lo que pasa es que en este momento a Estados Unidos no le interesa el combate en contra del fentanilo, si lo que necesita es una justificación, porque no importa cualquier programa que ellos empiecen a implementar, ha quedado demostrado que por lo menos las instituciones de seguridad de los Estados Unidos han fallado. ¿Y por qué han fallado? Por el alto consumo que existe de la droga. Se crea un mercado de forma legal por medio de las farmacéuticas y los grupos criminales lo aprovecharon. Y entendiendo también que en este momento el enemigo favorito o el adversario, como bien lo dice una secretaria de su gabinete, es México, también se reconoce que han bajado los números. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ahorita hay que utilizar la tendencia, y la tendencia es Ovidio Guzmán, al grado de hacer el señalamiento de que es tan poderoso los carteles en México que las autoridades no tienen la posibilidad de ir en contra de ellos. Nuevamente es tratar de desviar la atención, porque todos lo entendemos. No puede llegar el fentanilo o cualquier otro tipo de droga hacia los Estados Unidos y desaparecer y simple y sencillamente estar en todas las redes de distribución, mismas que no pueden ser de los grupos criminales extranjeros. Perfectamente tienen socios en los Estados Unidos. Y como no pueden reconocer el fracaso de las instituciones de los Estados Unidos, es más fácil culpar a los vecinos. César, en una más de las incoherencias que nos ha convocado en tus colaboraciones, tenemos las de los Estados Unidos que dicen que ellos no llevan a cabo negociaciones con terroristas, pero Corte B nombran como terroristas a cárteles de la droga en México, y luego, después, Corte C
negocian con Ovidio Guzmán. ¿Dónde está la coherencia? En otra, ¿no crees que si realmente quisieran combatir el uso de fentanilo en Estados Unidos, entendiendo que se distribuye a través de nuestro territorio hacia el suyo, gracias en mucho a las armas que de Estados Unidos llegan a México, a manos de la delincuencia organizada, pues ¿no crees que se podría detener justo combatiendo este tráfico de armas? ¿Por qué no lo hacen de manera eficaz? ¿Por qué no lo hacen de manera eficiente? Porque hay que recordar que las armadoras en los Estados Unidos son uno de los grupos empresariales más poderosos que existen y que además son quienes pagan muchas de las campañas de los partidos republicanos o de los candidatos republicanos. Entonces hay que entender nuevamente, ¿no? Los Estados Unidos, recordemos, desde los años 60, 70, ¿no? Desde que inició ya los 52 años que tiene la DEA, y que en aquel entonces existía 1 millón de consumidores en los Estados Unidos y que hoy estamos hablando de más de 60 millones, y que si bien es cierto, la densidad poblacional ha crecido, pues me parece que ser el policía del mundo en cuestiones de drogas no solo ha sido un fracaso, sino que además tenemos el problema que parecería Sí. que administra el negocio como tal. Y si tú le das, no vas solo en las armas, mi querido Juan. ¿Qué pasa con el dinero de las drogas que llegan a los Estados Unidos? Porque si bien es cierto, Sí. está el productor, está el que transporta, pero el dinero como tal se queda en los Estados Unidos y se queda en el sistema bursátil norteamericano. ¿Qué pasa con las investigaciones? ¿Qué pasa con el lavado de dinero? ¿Qué es lo que termina sucediendo? Esa incoherencia de decir que los criminales mexicanos o los grupos criminales mexicanos y sus líderes son terroristas internacionales extranjeros, pero voy a llegar a una negociación porque Sí. geopolíticamente me conviene, pues me parece que tiene que ver con lo que hemos estado hablando desde hace tiempo. Existe una guerra híbrida desde hace varios meses en donde la narrativa es ir en contra del gobierno de México. Lo hemos estado viendo por cualquier pretexto. Esto es una guerra comercial que tiene que ver con intereses, donde se ha mezclado y se ha politizado incluso el tema de la seguridad. No podemos negar que tenemos un problema de grupos criminales en México, pero Claro. tampoco se puede negar que desde que inició este sexenio se han dado los mejores resultados en materia de seguridad de los últimos 30 años. ¿Cuál ha sido la problemática? Pues que la narrativa va a seguir siendo la misma. Donald Trump de alguna forma está diciendo que las autoridades nuevas, electas, por así decirlo, quieren trabajar, pero que son tan poderosos los grupos criminales que no los dejan, cuando los resultados te demuestran todo lo contrario. ¿Qué tiene que ver con esto? Sí. Como digo, nuevamente, injerencia. ¿Y por qué? Pues porque viene el Tratado de Libre Comercio. Hay que ver ahorita lo que acaba de pasar con el tomate, en donde no se maneja como un arancel, pero se le llama cuota compensatoria. Para fines prácticos es lo mismo. Lo que quieren ellos es tener mayor control de las decisiones que se toman en el país, y como no tuvieron esa oportunidad el sexenio pasado, pues tratan de empezar a atacar con todo lo que tienen, utilizando narrativas, medios de comunicación, y en este caso un testigo delincuente terrorista protegido como Ovidio Guzmán, que ya vimos incluso las declaraciones de su abogado que van encaminadas en justificar ese trato que él realiza con el gobierno de los Estados Unidos con un terrorista Sí. internacional. Pues César Gutiérrez Priego, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí esta tarde y nos escuchamos pronto, ¿no? Por supuesto, Juan, te mando un abrazo, que pases buena tarde.